Efesios capítulo 6. Hoy estamos iniciando el estudio de la última sección de la carta. Dios mediante, de aquí a 3 o 4 semanas vamos a haber terminado el estudio de Efesios. Yo no sé si usted recuerda cuándo fue que comenzamos este estudio bíblico. Más o menos, ¿lo recuerda? ¿No? Hace mucho, ¿no? Demasiado tiempo. Bueno, lo comenzamos el 30 de abril del año 2017. Vale decir, hemos estado más de un año estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y probablemente alguien dirá, mucho tiempo, pastor, demasiado tiempo. No me pretendo comparar con él en absoluto, pero esta semana leí un artículo interesante de un pastor asociado a la iglesia del pastor John MacArthur, Josías Grossman, creo que se llama este hombre, este pastor asociado. Y él felicitaba al pastor MacArthur porque la semana pasada o la anterior había terminado su enseñanza exegética del Nuevo Testamento. Él había terminado su enseñanza exegética del Nuevo Testamento. Y él tardó 43 años en enseñar exegéticamente el Nuevo Testamento de forma completa. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Como dije, no pretendo compararme al pastor MacArthur en ningún caso, pero sacaba el promedio, ¿no? 27 libros, de 43 años. Quizás tardaría más. Pero contento, creo que ha sido un proceso largo, pero también bastante enriquecedor. El poder comprender, el poder estudiar, el poder entender este libro. Conversaba con un pastor amigo, pastor Omar Cisneros, sin saberlo, él está enseñando, no nos pusimos de acuerdo, a eso me refiero, no nos pusimos de acuerdo, pero él está enseñando el libro de Efesios a su iglesia y lleva más o menos el mismo tiempo, y estamos casi en las mismas secciones. Y conversábamos, y un día le pregunté, ¿cuál ha sido tu mayor desafío, cuál ha sido tu mayor dificultad en enseñar esta carta? Y él me dijo lo siguiente, él me dijo, la tentación de ir a otro lado. La tentación de dejar el libro a mitad de camino e ir a predicar otra cosa. A veces por voces bien intencionadas que te sugieren, ¿no? A veces porque uno mismo se cansa de esto, de tener esta secuencia. Perdón, ¿hay alguien cuidando a los niños? ¿Sí? Ok, ya. Porque a veces uno también se cansa, ¿no? Y quisiera ir hacia otro lugar. Pero antes de escuchar, como les decía, estas voces bien intencionadas, creo que siempre es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo, que sabe mejor que nadie lo que la iglesia requiere. Y Él sabe cómo enseñar y cómo aplicar la enseñanza que se está dando. Mire, hoy, como les decía, vamos a comenzar la última sección. Y una sección importante, porque es una sección de la cual poco se habla. Es una sección a veces ignorada. O que a veces tiene un énfasis, para mi gusto, que si bien es cierto, no es el equivocado, no es el fundamental de la sección. Y le voy a explicar más adelante, a medida que vayamos avanzando en el estudio de esta mañana, cuál es ese énfasis. Mire, le pido, busquen en su Biblia, Efesios capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 10, desde el verso 10 hasta el verso 17. Esto es solamente para introducir esta sección, que como le dije, creo nos va a tardar más o menos de 3 a 4 semanas en poder estudiarla por completo. Efesios capítulo 6, verso 10 al 17 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados
calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana. Padre amado, gracias por este día. También gracias porque podemos tomar este tiempo para estudiar tu palabra. Por favor, habla nuestra vida en esta mañana y atiende a nuestra necesidad, conforme a tu conocimiento de nosotros, conforme a tu sabiduría y también conforme a tu amor. Por Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, como les decía hace un ratito, comenzamos nuestro estudio de esta carta comenzamos en abril del año pasado, el 30 de abril del 2017. Ya hemos avanzado en el estudio, hemos llegado a este punto del capítulo 6, más o menos a la mitad del capítulo, con la necesidad de aprender, de estudiar. Pero el apóstol Pablo en esta sección nos introduce la enseñanza, nos dice algo interesante. Todo creyente sincero, todo creyente verdadero que ha depositado su confianza, su fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados y para la salvación de su alma, sabe algo. Está enfrentado a una guerra. Y esa guerra tiene un carácter. Es espiritual. Todo creyente sincero sabe que está enfrentado a una guerra y es una guerra espiritual. Un escritor bíblico dijo lo siguiente: un creyente sincero sabe que está en un campo de batalla, no en un parque de diversiones. Ahora, todo creyente sincero, ¿y cómo entendemos quién es un creyente sincero? Bueno, básicamente entendiendo cómo ha sido el estudio de la carta hasta este momento, ¿no? Un creyente sincero es aquel que ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, del capítulo 1. ¿Se acuerdan? Que estudiamos eso. Un creyente sincero es aquel a quien Dios le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, el capítulo 2. ¿Lo recuerdan? Un creyente sincero es aquel que ha sido incorporado, incrustado, puesto, colocado dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Somos un cuerpo local, somos una iglesia local. ¿No es cierto? La Iglesia Bautista La Gracia de Dios de Maipú, una iglesia local, un cuerpo local. Pero este cuerpo local es parte de un cuerpo global mucho más grande, que es un cuerpo universal, con todos aquellos creyentes, ¿no es cierto?, desde el primer siglo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de la iglesia, y esa iglesia fue un misterio escondido en la antigüedad y que fue revelado en estos postreros días por medio de los apóstoles. Y hemos crecido, hemos desarrollado nuestra doctrina, hemos desarrollado nuestra fe sobre la base, ¿no es cierto?, de la enseñanza de los apóstoles. Capítulo 3. Un creyente sincero es aquel que anda de forma digna de la vocación con la cual el Señor le llamó. Capítulo 4. ¿Lo recuerdan? Pero también un creyente sincero es aquel que está lleno del Espíritu Santo de Dios y que esa llenura ha afectado y ha cambiado su forma de hablar, ha cambiado sus relaciones, su forma de relacionarse familiarmente y también laboralmente. ¿Lo recuerda, no? Bueno, ese es un creyente sincero. ¿Se acuerda que le decía lo siguiente? Que en algún punto le dije que la enseñanza del apóstol Pablo en sus cartas tiene esta perfecta armonía, esta perfecta mezcla entre lo que es la doctrina, me olvidé de la palabra. Lo que es la doctrina teórica y lo que es la vivencia práctica. El apóstol Pablo en los 3 primeros capítulos de la carta, ¿qué es lo que ha hecho? Establecer las bases doctrinales sobre las cuales vamos a desarrollar nuestra vida cristiana. Nosotros podemos andar dignamente, ¿por qué? Por todo lo que somos en la persona de Jesucristo, que claramente nos es enseñado en los 3 primeros capítulos de la carta. Bueno, teniendo esto como base, entonces que nosotros necesitamos entender lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? El apóstol Pablo nos ha enseñado esto,
El apóstol Pablo nos ha enseñado esto. Estamos en un campo de batalla. No estamos en un parque de diversiones. Ahora, fíjese cómo él nos enseña esto, ¿no? Capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos. Y esto, aunque se lo he dicho otras veces, los destinatarios de esta carta eran una iglesia, eran creyentes verdaderos, eran creyentes sinceros. Pero a veces es bueno recordarlo. A veces es bueno recordar que el apóstol Pablo le está escribiendo, y esto se lo está diciendo a una iglesia, se lo está diciendo a creyentes verdaderos. ¿Sabe por qué es bueno recordarlo? Porque a veces nosotros esperamos de la gente del mundo que actúe como los mismos creyentes no actúan. Y este mandato no es para gente del mundo, este mandato o esta enseñanza es para creyentes sinceros, para creyentes verdaderos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, quiero decirle algo interesante. Si usted lee conmigo el pasaje nuevamente, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero si usted lo lee, se dará cuenta que 3 veces se repite prácticamente la misma frase por parte del apóstol Pablo. Verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Verso 11, ¿no? Verso 13, al finalizar, ya habiendo acabado todo, ¿qué cosa? Estar firmes. Verso 14, al principio, estad pues firmes. ¿Sabe qué? En una batalla, en una guerra, un soldado no sirve si no permanece firme en su posición. En la posición en la cual él fue o a la cual él fue asignado. Y cuando digo estar firme, no significa, usted ha visto los carabineros de la Moneda, los que están a la entrada, esos que están ahí parados, que no se mueven, y usted se acerca y le habla y no le contestan, ni siquiera lo miran. Cuando usted se acerca y le habla a ellos, ellos ni siquiera lo miran. Viene uno de adentro y le habla, y le pregunta a usted qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque ellos están firmes. Ahora, cuando hablamos de que en el campo de batalla, en esta guerra espiritual, nosotros tenemos que estar firmes, no significa que debemos estar como ese carabinero que ignora todo lo que pasa a su alrededor, sino que significa que usted debe permanecer en la posición en la cual el Señor lo puso. Eso es. Usted necesita permanecer en la posición en la cual el Señor lo puso. Se cuenta la historia, y no es un cuento, es una historia real. Durante la guerra de las Malvinas, un destacamento del ejército argentino tuvo que defender una posición en un cerro que se llamaba el Cerro de las Dos Hermanas. Y era un cerro clave porque tenía un corredor por donde el ejército inglés podía avanzar y ganar gran parte del territorio dentro de las Islas Malvinas. Bueno, asignaron un destacamento del ejército argentino, conscripto. Usted entiende un conscripto, ¿no? Jovencitos de no más de 18 a 20 años. Asignaron un destacamento para defender esta posición. Pero se vieron sobrepasados por el ejército inglés, y en un momento, durante una noche, uno de los oficiales simplemente dijo y tomó la decisión de que todo el destacamento tenía que replegarse, tenía que huir. Ahora, para huir, hermano, el que ha sido parte de la milicia entiende esto, ¿no? No se huye, generalmente el que huye no huye de espalda, no huye corriendo hacia atrás. El que huye da la espalda y corre. Bueno, este oficial dio la orden de que este destacamento tenía que huir para salvar sus vidas. Pero hubo un joven soldado conscripto, santafesino, Oscar Poltronelli, 20 años. Y este hombre decidió que no iba a obedecer la orden de su superior, sino que se iba a mantener firme, iba a estar firme en la posición a la cual él le habían asignado. Y lo único que tenía era su metralleta con suficiente munición. Y este hombre simplemente desobedeció las órdenes de sus superiores y se quedó ahí defendiendo la posición, estando firme. Y él empezó a disparar, y estuvo por horas disparando contra el ejército inglés que venía a atacar esta posición. Bueno, esta actitud de este hombre, de Oscar Poltronelli,
significó que sus compañeros de destacamento pudiesen huir y pudiesen salvar con vida. Unas semanas después, creyendo todo el ejército, todo el destacamento, sus compañeros, de que Poltroneri había muerto en esa posición, en ese lugar, se dieron cuenta cuando la Argentina se rindió, que Poltroneri había sido tomado detenido, preso por el ejército inglés. Poltroneri con los años recibió la medalla, se llama, creo que es la Cruz de la Nación Argentina al Valor Heroico. Es el único soldado vivo en Argentina que ha recibido esa medalla. Su historia es tan reconocida que aún de Inglaterra lo vinieron a buscar a la Argentina para llevarlo y presentárselo a soldados sobrevivientes de esa batalla. Y para hacerle un reconocimiento, la BBC de Londres le hizo un reconocimiento a Poltroneri. ¿Por qué? Por su valor. Ahora, ¿qué hace tan destacable la historia de Poltroneri? ¿Sabe qué hace tan destacable la historia de Poltroneri? ¿Qué hace tan heroica la historia de Poltroneri? Que él decidió permanecer firme cuando otros decidieron huir. Eso hace destacable la historia de Poltroneri, no otra cosa. Él decidió estar firme cuando otros, entre ellos sus superiores, decidieron huir. Y esa actitud de Poltroneri logró y permitió que sus compañeros de milicia fuesen salvos, no muriesen. No muriesen. ¿Sabe qué interesante? Pero el apóstol Pablo dice que en esta batalla espiritual que nosotros estamos librando, nosotros necesitamos estar firmes, permanecer en la posición en que fuimos dejados. No 5 centímetros más allá, 30 centímetros más allá o 1 metro más allá. No, firmes en la posición en que fuimos dejados. Porque nuestra lucha, hermano, no es contra cualquier cosa. No es contra cualquier persona. Es verdad que como creyente tenemos luchas, ¿no? Tenemos luchas con nuestra carne. ¿Tiene luchas con su carne usted? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues si no la tiene, quiere decir que está glorificado ya. Usted tiene luchas con su carne, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Qué bueno. Qué bueno saber que no soy el único. Usted tiene luchas con el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Qué bueno. Pero también tiene luchas con Satanás. Ahora, quiero decirle que la batalla que el apóstol Pablo nos dice acá no tiene que ver ni con nuestra carne ni con el mundo, tiene que ver con Satanás directamente. Porque él dice, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra... ¿dónde estamos? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quiero decirle algo interesante. Yo no lo había notado hasta el año pasado que me tocó enseñar angeliología aquí en la iglesia de Cuatro Álamos. Pero interesantemente no hay ningún texto bíblico que nos hable de jerarquías en el plano angelical. Que primero está después está después está después está en los ángeles. Pero este versículo nos da a entender que sí hay jerarquía en el plano demoníaco. ¿Logra entender lo que le estoy diciendo? No hay ningún pasaje bíblico que nos diga que este rango de ángeles es más importante que este otro rango de ángeles y que sobre este otro rango de ángeles. Pero este pasaje sí nos da a entender que sí hay jerarquía dentro del ámbito de los demonios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el enemigo, hermano, con el cual estamos batallando en esta guerra, en esta lucha espiritual. Ahora, quiero decirle algo. Puede estar tranquilo, a lo mejor lo que estamos hablando le va a empezar a dar un poco de susto, ¿no? Yo no sé a cuántos de ustedes este tipo de cosas les da un poco de susto. Bueno, quiero decirle esto, confíe.
Porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Usted puede ser afectado por esto? ¿Usted puede ser poseído por esto? No. ¿Por qué? Pues estamos sellados. Somos posesión de alguien mucho mayor que el que está en el mundo. Somos hijos de Dios. Y como tales, no podemos volver atrás. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, una persona que ha confiado, ha depositado su fe en la persona de Jesucristo para el perdón de sus pecados, para la salvación de su alma, usted es un hijo de Dios. Recuerda Juan 1:12, ¿no? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que significa autoridad o derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted, si es un hijo de Dios, no puede volver atrás. ¿Puede ser influenciado? Sí. Pero no puede ser poseído. ¿Puede ser influenciado? Sí, pero no puede ser poseído. Y eso, bueno, las diferencias las vamos a ver más adelante, ¿no? Las vamos a ver más adelante cuando estudiemos el pasaje más en detalle, pero que no es ahora. Porque ahora lo que nosotros necesitamos entender es que nuestra obligación como hijos de Dios, como soldados en esta guerra espiritual, nosotros necesitamos entender que nuestra obligación es permanecer firmes. Estar firmes. Ahora, hermano, para poder estar firmes, lo que nosotros necesitamos hacer es fortalecernos, como dice el verso 10. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque debemos entender que no es con nuestras fuerzas. El salmista decía, estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros, ¿de quién tendremos memoria? Del nombre de Jehová nuestro Dios. De ese nombre tendremos memoria. Yo no me acordaré, yo no confiaré en mis capacidades, no confiaré en mis elementos, en los artículos que tengo, no confiaré en eso. No voy a confiar en mi oratoria, no voy a confiar en mis Biblias de estudio, en los libros, los manuales de teología que tengo. No voy a confiar en eso. Eso no sirve, hermano. Si no tengo dependencia de Dios y de su palabra. No sirve. Y yo lo que necesito acá, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste, es confiar y depender de Dios y su palabra. Eso es lo que necesito hacer. Eso es lo que necesito hacer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si bien esta guerra ya fue ganada, hermano, por Cristo por medio de la resurrección, de su resurrección, como dice un comentarista bíblico que escribió que el creyente no lucha por la victoria, sino que lucha desde la victoria, porque eso es, ¿no? Nosotros no luchamos por la victoria en esta guerra, luchamos desde la victoria en esta guerra. ¿Recuerda usted Romanos 8:37? Busque Romanos 8:37, por favor. Este texto responde a una pregunta que hace el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, verso 37. ¿Cuál es la pregunta que responde el apóstol Pablo en este texto? Él dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso es una respuesta a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta está un poquito más arriba, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él hace una lista de cosas, ¿no? Y él dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Esas cosas nos pueden separar del amor de Cristo? No. No. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si logra notar algo, pero entre medio acá dice algo interesante, ¿no? Un creyente verdadero, un creyente sincero, no puede ser poseído. Porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Y dentro de las cosas que el apóstol Pablo enumera, que eventualmente podrían ser
lo que nos separase, pero que no nos va a separar. Fíjese lo que dice, verso 38. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Esas cosas nos pueden separar del amor de Cristo? ¿Por qué? De nuevo, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recuerde, usted está del lado de la victoria. Usted está del lado de la victoria, porque Cristo ganó la victoria con su resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, nosotros seríamos las personas dignas de la mayor lástima en este mundo. Porque creeríamos, como dice el Gary Medel, en una falacia, en una mentira. Pero nosotros no creemos en una falacia, no creemos en una mentira, creemos en un Cristo que está vivo. En eso creemos. Nosotros estamos del lado de la victoria. 1 Corintios, vaya ahí conmigo también. 1 Corintios capítulo 15. Verso 56. Perdón, 1 Corintios 15, versos 57 y 58, no 56, 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un poco antes, vea conmigo, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Bueno, tu victoria quedó derrotada por la resurrección de Cristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice que ya que Jesucristo nos ganó la victoria, nosotros tenemos que hacer algo. Verso 58. Agradecer. Antes que eso, estar firmes. Usted puede estar firme y confiado. ¿Sabe por qué? Porque confía en quien le dio la victoria. En esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual, usted necesita estar firme y confiado en quien le dio la victoria. Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermano, yo no sé si usted está confiado en la victoria de Cristo. Ahora quiero decirle algo, si usted está confiado en la victoria de Cristo, entonces usted va a vivir su vida en función de esa confianza. Cristo ya ganó la victoria, entonces viva usted como un victorioso. Lo que no significa, hermano, que usted no va a tener dificultades. ¿Entiende eso, no? Porque gente de pronto viene, bueno, pastor, si Cristo ganó la victoria, ¿por qué tengo problemas? Porque los problemas son parte de la vida. Los problemas, las dificultades son parte de nuestro diario vivir. Son pruebas con las cuales demostramos verdaderamente nuestra confianza, nuestra seguridad. Si ir a disfrutar a Fantasilandia es lindo. Ir a disfrutar y a gustar de todos los juegos y todas las atracciones nuevas que tiene Fantasilandia es divertido. Por un poco de tiempo. Pero cuando usted sale de Fantasilandia, cuando usted sale del parque de diversiones, se enfrenta a la realidad. Donde de pronto hay dificultades, ¿no? Donde de pronto hay problemas familiares, laborales, eclesiásticos, financieros,
Hay dificultades, hay problemas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros por medio de sus palabras, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Voy a tener dificultades? Claro que tengo dificultades. Esta semana alguien me decía, para usted es más fácil, usted es pastor, usted tiene más fe que yo. Bueno, las pruebas y las luchas de cada cual son en función del tamaño de su fe, ¿no? Tendremos dificultades, hermano, pero puedo confiar. En medio de la prueba puedo confiar. Cristo ha vencido el mundo. Por lo demás, hermanos, si Job, un hombre tan piadoso, tan justo, un hombre de Dios, tan de Dios como Job, tuvo todas las pruebas y enfrentó todas las dificultades que enfrentó, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros? ¿O somos mejores que Job? ¿O somos más que Job? Yo creo que no. Me encanta algo que dice Santiago respecto de Job. Se lo busco porque no recuerdo la cita textual. 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, recuerde esto cuando esté en medio de la dificultad, cuando esté en medio de la prueba, cuando esté en medio del dolor. No desconfíe de la victoria de Cristo, no desconfíe del amor del Señor en medio de la prueba, en medio del dolor. Recuerde a Job, recuerde la paciencia de Job, pero más que la paciencia de Job, recuerde esto: el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo fue con Job, lo será con usted también. Les dije, ¿no?, que si bien es cierto, como creyentes no peleamos por la victoria, sino que peleamos desde el lado de la victoria, tampoco es menos cierto que en esta tierra enfrentamos situaciones difíciles que ponen a prueba nuestra fe. Ahora, ¿qué debemos hacer en esas situaciones difíciles? Creo que ya se lo he introducido un poco, ya he dicho un poco eso, ¿no? Debemos confiar. ¿Confiar en qué? En el poder del Señor. Debemos confiar en el Señor y en el poder del Señor. Romanos 1:4 dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. El mismo poder que obró resucitando a Cristo de los muertos es el poder que le va a ayudar a usted y en el cual usted necesita fortalecerse. ¿Se acuerda lo que decía Efesios 6:10? Por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted necesita fortalecerse en el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Por último, necesita fortalecerse también en la victoria de Cristo. Necesita fortalecerse en la victoria de Cristo. Confiar, recordar esa victoria y fortalecerse en esa victoria. Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo hará algo, huirá de vosotros. ¿Sabe que es interesante? Pero la gran mayoría de los creyentes mal entienden dos pasajes bíblicos. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y Santiago escribe: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, ¿cuándo huirá él de vosotros? ¿Cuando le resistan porque sí? ¿O cuando usted se someta al Señor y luego de someterse al Señor resista al diablo? ¿Sabe cuáles son los pasajes? Estos dos pasajes se malentienden, porque muchas veces los creyentes huyen del diablo y resisten a las pasiones juveniles. Y a las pasiones juveniles no hay cómo enfrentarlas y salir victorioso. No hay cómo. Por eso que el sabio consejo de Pablo a Timoteo es: huye, arranca.
Es lo que hizo José con la esposa de Potifar. Duerme conmigo, todos los días, duerme conmigo, duerme conmigo. ¿Y qué es lo que hizo José? Arrancó, aunque tuviese que arrancar desnudo y caer a la cárcel por esa situación, él arrancó porque no iba a ofender a Dios cometiendo este grande pecado contra Dios primero y contra Potifar. Él huyó de las pasiones juveniles. Jóvenes, y aún y no tan jóvenes también, porque no necesitamos ser jóvenes solamente para tener pasiones juveniles. Cuando esté enfrentado a pasiones juveniles, arranque, huye. Porque se lo doy firmado, usted no va a ser capaz de resistir. No va a triunfar, no va a ganar. Solo va a perder. Solo va a perder. Huya de las pasiones juveniles. Pero el Señor también dice por medio de su palabra, por medio del escritor de la carta de Santiago, ¿no? Someteos pues bajo la poderosa mano del Señor, resistid al diablo, ¿y qué es lo que hará él? Huir. Más adelante nos vamos a dar cuenta cuando estudiemos la armadura, el equipo del creyente para enfrentar esta guerra, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. En esta armadura no hay ninguna protección para la espalda. ¿Sabe por qué no hay protecciones para la espalda del soldado? Porque esta guerra se enfrenta de frente. Se libra de frente, nunca de espalda. Por eso que el apóstol Pablo repite, inspirado por el Espíritu Santo 3 veces, estad firmes. No den la espalda, no arranquen, no huyan. Permanezcan firmes. Permanezcan firmes. Próxima semana, hermanos, vamos a estar viendo cómo, o vamos a tratar de estudiar para ser conscientes como soldados de cuál es el equipo del soldado, vale decir, la armadura del soldado con la cual libra esta guerra. Pero también necesitamos estar claros y conscientes de quién es el enemigo. Porque a veces equivocamos los enemigos, ¿no? A veces vemos enemigos en lugares donde no hay. A veces vemos enemigos en lugares donde realmente no hay. Vamos a ver. Bueno, eso lo estudiaremos la próxima semana. Por ahora, quedamos ahí. Vamos a orar y después de eso terminamos.